Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver por qué salta el aceite cuando echamos agua o cuando hay agua ya en la sartén, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de verlo lo más rápido posible. Tenemos un recipiente, ¿vale? Y en el recipiente tenemos agua, echamos aceite y vemos cómo el aceite se va por encima del agua. ¿Esto por qué es así? Bueno, pues si tenemos aquí el agua, tenemos que la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico o 1 kilo por litro, ¿de acuerdo? Mientras que el aceite tiene una densidad, vamos a poner, entre 0,91 0,93 gramos centímetro cúbico o kilos por litro, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una densidad menor en el aceite, por eso flota por encima. Por otro lado tenemos otra característica importante que comentar, la temperatura de ebullición del agua, es decir, la temperatura en la que pasa de líquido a gas, está en 100 grados a la presión de una atmósfera, ¿vale? Que es en la que vamos a trabajar. Vamos a trabajar siempre la presión atmosférica. Vamos a ver el ejemplo de la cocina, con lo cual es la presión atmosférica. Tenemos una temperatura, en el caso de los aceites no se reconoce, o sea, no se identifica como ebullición, porque no ocurre una ebullición como tal. Es una temperatura de humo. Temperatura de humo. Humos. La temperatura está en torno a 160, 230 grados. Bueno, los rangos son amplios porque hay aceites pues, de todo tipo. Hay aceites, estamos hablando siempre de aceites vegetales comestibles, pues aceite de coco, aceite de almendras, aceite de girasol, aceite de maíz, aceite de oliva y a su vez pueden estar más o menos refinados. Puede estar bruto, puede estar semi-refinado, puede estar refinado, puede ser, en fin, lo que sea. Entonces, según esto cambiará, pero vamos a fijarnos en un rango así, ¿de acuerdo? Normalmente el aceite de oliva puede estar en estos valores o en estos otros valores, el mismo aceite de oliva en función del nivel de refinamiento. Bien, a continuación, ¿qué más puedo decir? Pues podemos decir que esto y esto son inmiscibles. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que el aceite es una mezcla, en concreto es una disolución de compuestos orgánicos, en este caso son esteres, que son, bueno, pues por tanto similares entre sí, pero son cadenas largas orgánicas. Y por otro lado tenemos el agua. El agua es una sustancia H dipolar. ¿Qué ocurre? Que este y este no reaccionan entre sí. No reaccionan entre sí. De hecho, se repelen. Por tanto, este y esto se mantienen totalmente separados. Incluso aunque lo mezclemos, volverían otra vez a separarse. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos al ejemplo concreto que nos trae aquí. Tenemos nuestra sartén. ¿Vale? Tenemos nuestra sartén. Tenemos nuestro fuego. Un fuego, vamos a hacer, tiene su temperatura y tenemos nuestra gota de agua. Vamos a hacer dos escenarios, el escenario en el que, escenario 1 y escenario 2. En el escenario 1 la gota de agua nos había quedado en la sartén antes de echar el aceite, digamos que quedó poco seca, entonces pues tenemos allí una gota de agua y ahora echamos el aceite. Vale, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar, fijaos, es que la temperatura pasa desde el ambiente, temperatura ambiente, la gota de agua está a temperatura ambiente, el aceite está a temperatura ambiente, y poco a poco va a irse calentando el conjunto hasta alcanzar, pues, de momento los 100 grados. Cuando alcance los 100 grados, ¿qué va a pasar? Esta gota de agua va a empezar, de hecho, podemos ver aquí un pequeño perfil, podemos hacer un pequeño perfil de temperaturas. En condiciones normales la temperatura más cerca del fuego va a ser más alta y conforme vayamos a la superficie va a ser más baja. Entonces la gota de agua que está en contacto con el fondo va a sufrir los 100 grados en primicia.
también este aceite de aquí, ¿no? Entonces, esta gota de agua, a los 100 grados, ¿qué pasa? Que ocurre la ebullición, pasa a fase gaseosa. ¿Qué pasa cuando el agua pasa de líquido a gaseoso? Bueno, vamos a dibujar en una escala 2, 3, 4, 5, preguntáis, ¿qué está haciendo este? 6, 7, 8, 9, 10. Esto es para que veáis. Esto es una parte y estos son 10, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Esto por qué lo represento? Bueno, pues porque para que veáis, esto es nuestra gota de agua en estado líquido. Cuando pasa a gaseoso, se multiplica su volumen por 10. Esto es una esfera, ¿eh? Una esfera. Pues esto, si lo vemos así, aproximadamente así, se convertiría en una esfera 1000 veces más grande. Esto es una esfera 1000 veces más grande, ¿vale? O sea que he hecho la equivalencia con radios para que lo veáis, pero esto es 1000 veces el volumen este, súbitamente. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues os lo podéis imaginar. Si esto al llegar a los 100 grados pasa a estado gaseoso, desde el fondo inicia una expansión que el gas, en estado gaseoso, el agua, ya es más ligero que el aire y sale, digamos, empujando el aceite ligeramente, digo, porque vamos a ver un caso en el que va a ser mucho más bruscamente. Y vais a ver por qué. Segundo caso. Bien, tenemos nuestra sartén último modelo, y tenemos nuestro fuego, igualmente. Tenemos nuestro fuego calentando el fondo de la sartén. Bueno, no hemos echado el aceite. Vamos a echar el aceite. Echamos el aceite, vamos a hacer pues unos fritos o lo que sea. Y de repente cae una gota de agua. En este caso, el aceite lo hemos ido calentando. El aceite ha alcanzado pues 150 grados. Vamos a poner 150 grados. Y de repente, pues echamos un alimento, pues por ejemplo, podemos echar un huevo, la clara del huevo lleva agua, entonces ahí va a haber un chisporroteo natural. Pero bueno, vamos a hacerlo en plan simplificado, cae una gota de agua. Esta gota de agua nada más caer, por densidad, se nos va a ir al fondo. Pero ¿qué le pasa a esta gota de agua? Antes, cuando alcanzó los 100 grados, cambió de estado, pero en este caso está rodeado de un líquido a 150 grados, es decir, va a haber una reacción, va a haber un cambio de fase mucho más brusco, Entonces, esta misma expansión va a ocurrir de una manera mucho más brusca, casi detonación. En realidad, a esto le llaman, muchas veces se le llama crepitación, que no es que sea un fenómeno físico, no tiene nada que ver, sino es el sonido que percibimos, que es un ruido, digamos, entrecortado, seco, repetitivo, fuerte, un sonido fuerte y repetitivo, ¿de acuerdo? Pues esto lo que hará es expandirse de tal manera que todo el aceite que hay en la cercanía va a saltar. Y este es el peligro que tiene precisamente, pues que caiga, verter agua o alimentos con agua en un aceite caliente, ¿de acuerdo? Bueno, ahora una vez visto cómo es el fenómeno, ¿podemos decir algo de cómo evitarlo? Bueno, pues aquí la verdad es que no he encontrado mucho en internet, ni en la bibliografía. Al final, lo que parece ser, hay varias recomendaciones de estas de Maestrillo y su librillo, y podemos decir que, bueno, en algún caso nos dicen, si el agua es el que aporta la causa de la explosión, entonces el alimento podemos bien rebozarlo con harina o bien podemos empanarlo con pan rallado. Bien, o sea, trabajemos sobre el alimento, sobre el agua del alimento,
De esta manera la humedad del alimento queda desecada y de alguna manera, pues bueno, evitamos que entre en contacto directo el agua con el aceite. Bien. Luego hay otra forma que dice, bueno, pues echemos harina directamente al aceite. Bueno, si bien puede hacer de desecante, de alguna manera el aceite normalmente va a quemar la harina y va a generar un sabor pues indeseado, con lo cual no es tan recomendable. Hay otra opción que dicen, bueno, pues echemos sal. Al echar sal sobre el aceite, también parece ser que puede reaccionar de alguna manera con el agua y provocar pues que tampoco se produzca el fenómeno. Bueno, esa es una teoría que parece ser que a muchos les funciona. Yo aún no la he probado. Y luego, pues, ¿qué más podemos hacer? Lo que podemos hacer es lo que nunca falla en estos casos. Poneros siempre ropa con mangas y ponerle una tapa. La tapa protectora no falla nunca, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que os quería contar. Espero que os sea de utilidad, que os haya parecido interesante el vídeo y por supuesto os invito a ver mi canal Estrategias Diarias, los contenidos que preparo pues permanentemente para vosotros y bueno, y si os gusta pues suscribiros y seguimos adelante con vídeos para vosotros. Espero que, bueno, si tenéis alguna sugerencia de algún contenido que os pueda interesar más para tratar, pues indicadlo en los comentarios y lo estudiamos, ¿de acuerdo? Bueno amigos, hasta luego.